Tras varios días cabalgando, los tres jinetes vieron su destino. Peñíscola. Salieron de París. Máxima discreción. Solo viajaban de noche. Llevaban un mensaje. El fin de los templarios estaba cerca. La fortaleza debía resistir para salvar el futuro de la orden. Habían oído hablar de aquellos muros, un monasterio construido como una fortaleza. Les recordaba a Tierra Santa. Tiempo después, cuando Jacques de Molay, el último gran maestre del Temple, murió en la hoguera, pudo gritar alto y claro: «La Orden del Temple vivirá para siempre». Su secreto había quedado a salvo. El castillo de Peñíscola, ansiado durante más de medio siglo por los templarios, fue obtenido en propiedad 13 años antes de su final. Invirtieron mucho tiempo, dinero y esfuerzo para convertirlo en el último castillo templario de toda la cristiandad. Cuando sus días de gloria acabaron, los templarios concentraron sus intereses en el maestrazgo. Pagaron un alto precio por poseer todo aquel territorio. La misma fe que los creó, los destruyó. Sabían algo que la historia nos había ocultado. Las últimas piedras que levantaron en el maestrazgo esconden su verdad. Territorio templario. Los tres caballeros llegaron mientras todos dormían. Decidieron dejar los caballos en la playa para no hacer ruido. Los guardias los dejaron entrar nada más ver sus túnicas. Eran de los suyos. Cruzaron el patio de armas y entraron en la biblioteca sin ser vistos. Su secreto seguía a salvo. El caballero, Guillén Langois, llevaba un mensaje para el comendador. El futuro de la orden está en sus manos. Peñíscola es una obra arquitectónica que se subtitula única en España por varias razones. Los templarios no la eligieron al azar, buscaban un lugar estratégico dentro del Mediterráneo y que el emplazamiento, una roca de entrada en el Mediterráneo, con una fortaleza que iban a construir inexpugnable, pero que tenían ideas. El caso es que cuando llegaron aquí, en 1294, empezaron a construir esta masa monumental de piedra sillar, de robusto, austero, compacto, de un estilo que se ha llamado tradicionalmente aragonés, románico. Se dice generalmente por el macho. El macho no es una concepción exclusiva de Peñíscola, es una terminología militar que significa fortaleza elevada, fortaleza segura, con gran visión, con difícil para el enemigo, el macho. Un balcón de piedra asomado al Mediterráneo. Todas y cada una de las personas que lo pasean se maravillan del arte y de la historia de aquel lugar, totalmente ajenos a sus verdaderos orígenes. Entre esos muros pasó sus últimos días Pedro de Luna, llamado Benedicto XIII o Papa Luna por su apellido, excomulgado y declarado hereje. Como sus primeros moradores, los templarios. ¿Misterio o maldición? ¿Qué hay en Peñíscola? Bueno, actualmente el castillo tiene muchísimos atractivos porque
aparte de su historia, que es intangible, tiene todo su contenido material, su estructura arquitectónica, que es el máximo valor. Lo que queda es la arquitectura. Y entonces eso, no se han conservado piezas muebles ni todo lo que había, que lo sabemos por inventarios, que aquí había incluso todos los inventarios de la biblioteca papal. Había una gran biblioteca que trajo el Papa Luna de Aviñón. En apenas 13 años, Peñíscola se convirtió en aquello que acababan de perder al otro lado del Mediterráneo. Una obra híbrida, monasterio y castillo. Como ellos, monjes y guerreros. Se entiende con dificultad que en este año de 1294 Berenguer de Cardona, el maestre del Temple, decida renunciar a la ciudad de Tortosa por una serie de señoríos que ciertamente son extensos, pero que ciertamente no tienen el nivel o no adquieren el nivel de riqueza que puede llegar a generar la ciudad de Tortosa. ¿Qué interés tenían en poseer aquella fortaleza? ¿Cómo fueron capaces de construirla en tan poco tiempo? Necesitaban recursos y pagaron un alto precio por Peñíscola. Si uno va al castillo de Peñíscola y mira desde la parte alta, verá el Mediterráneo. Y uno no deja de pensar, ¿no sería esa la imagen que Jacques de Molay, el maestre templario, tenía de Château Pèlerin, es decir, del castillo de los peregrinos, o de Azlit, cuando fue perdido en agosto definitivamente de 1291, un castillo en un promontorio que miraba al Mediterráneo? Toda afirmación sobre las intenciones templarias en el maestrazgo no dejan de ser suposiciones. Pero una suposición razonable nos haría pensar que quizá Jacques de Molay pretendía reconstruir una base desde la cual poder lanzar unas campañas, una base en Occidente, desde la cual poder lanzar unas campañas hacia Oriente. La península ibérica constituía el último reducto del Islam en Occidente. Religiosos y soldados, la cruz era su escudo y su espada el brazo armado de Dios. La Orden del Temple había nacido para luchar contra el Islam. Los pobres compañeros de Cristo solo podían enriquecerse para financiar la Guerra Santa, pero aquel lugar distaba meses de viaje de Tierra Santa, demasiadas incógnitas en torno a Peñíscola y al Temple. Una de las características de Peñíscola que ha convertido este lugar, esta roca de entrada al Mediterráneo, en foco de atracciones de todas las civilizaciones que han llegado a la península ibérica, a este lugar, es el agua dulce. Está claro que el agua es la condición sine qua non para que exista vida. Y para los templarios, lógicamente también, era una obsesión, claro, dependía la vida de ese ejército permanente. La roca tiene unas cavidades inmensas. Hay manantiales de agua dulce abundantes en la costa y en las cavidades. Y aquí este fenómeno natural produce una emisión constante de iones negativos, que se sabe científicamente que son buenos para la circulación de la sangre, para el cerebro mejor razonar, etcétera, etcétera. Que no es ninguna magia ni ninguna cosa oculta, simplemente una condición geológica que eso la gente lo entendemos, que en el planeta hay muchos lugares que son buenos para estar, para vivir, y otros que son pésimos, que son malos. Este es un lugar bueno. Si ese dato era conocido por los templarios, ¿para qué querían emplear ese poder? ¿Es posible que aquella arquitectura, además de fortaleza y monasterio, fuera algo más? ¿Sabía Benedicto XIII los secretos de aquella acrópolis espiritual? Si decidió fijar en Peñíscola su residencia y nueva sede papal tras ser perseguido, algún motivo habría oculto. ¿Estaba el Vaticano al corriente de aquellas peculiaridades de Peñíscola? De haberlo sabido, no era de extrañar que aquellos que poseyeron la fortaleza fuesen perseguidos. Los templarios vinieron aquí
cuando la orden estaba en franca decadencia, estaba al final de su existencia. Y ellos lo sabían. Benedicto XIII, el Papa Luna, un papa caracterizado por su rectitud, ser docto, por un pontificado muy largo, también sabía, cuando vino aquí, que estaba ya en franca decadencia, próximo al final. La orden llegó aquí en 1294 y Benedicto XIII llegó aquí en 1311. Pero ambos se preocuparon de exteriorizar su pensamiento. Aquella fortaleza encierra muchos misterios. Si los templarios conocían su poder, ¿para qué lo querían? ¿Qué hacían allí? Lo importante quizá no es saber lo que esconde, sino para qué o para quién lo emplearían los templarios. Le llevó toda la noche realizar su obra. Sentía a sus adversarios cada vez más cerca. Debía ponerse a salvo. Una vez acabada la escalera, un golpe de mar le arrebató su anillo, aquel que tanto esfuerzo le estaba costando retener. Lo que sus enemigos no consiguieron arrebatar, lo hizo la naturaleza. No podía controlar el poder de aquel lugar. Entonces se preguntó, ¿qué fuerzas habitaban Peñíscola? El Papa Luna, la reforma que hace cuando llega aquí con su corte pontificia, se ve mejor en lo que es el conjunto de la fortaleza, porque él cuando viene lo que hace es reforzar las defensas y entonces crea un nuevo acceso por mar. Hay unas atarazanas que no se conservan, pero sí que se conserva lo que fue la entrada esa por mar, la muralla que hizo en el frente sur. Y sin embargo en el castillo en el castillo templario, lo que hace es adaptarse a una obra que ya existe y hace una obra de adaptación. El Papa Luna modificó el castillo templario convirtiéndolo en su palacio. Allí se refugió de quienes pedían su cabeza y en caso de huida, cuenta la leyenda que en una sola noche él mismo talló en el acantilado una escalera. El precio a pagar por tal esfuerzo fue la pérdida de su anillo. Los templarios tenían una filosofía de la vida y de la construcción que conducía a que su objetivo era cambiar la vida de las personas, hacer una sociedad más justa, más espiritual, menos material, con una confraternización de los diferentes estados y que a ser posible el emperador fuera un papa. El Papa respetó todo aquello que quiso aprovechar del temple, incluso la ciencia y el conocimiento. En una esquina del recinto, lo que hoy es la Casa del Aljibe, antaño fue una rebotica, un laboratorio medicinal usado para prácticas alquímicas. La alquimia se ha considerado siempre como una especie de precedente de la química moderna, en parte así lo era, pero inicialmente tenía un aspecto, digamos, más secreto, o no tanto secreto como menos conocido, que se refería al trabajo espiritual. Las redomas con las fórmulas donde burbujean los líquidos que van a ir decantando poco a poco con el fuego, que va mutando esos líquidos hasta conseguir el oro, en realidad es un símbolo de lo que es el camino espiritual, las dificultades de la persona, sometida al fuego de la vida y a las distintas pruebas hasta que por fin consigue elevarse a sí misma dentro de su destino, dentro de su camino personal. En aquel lugar donde se cultivó la salud, también se cultivó el arte de transmutar lo físico en espiritual. Monjes, guerreros, banqueros, arquitectos, alquimistas. Su vida y obra demuestra que los templarios poseían un conocimiento superior. ¿Dónde aprendieron aquellas ciencias y conocimientos perseguidos por la Iglesia, por la mano que les daba de comer?
Estaba relacionado también, de alguna forma, la alquimia pues, con todas las influencias orientales que tenían los templarios a través del sufismo, que es digamos, la forma más espiritual del Islam de trabajar con el camino interno, o de otras organizaciones que también tienen sus mitos, como los famosos Hashashin, los asesinos así llamados. Se dice que porque consumían grandes cantidades de hachís, que tienen una fama bastante mala como criminales, pero que cuando uno estudia un poquito su época y su manera de actuar, te das cuenta de que en realidad era una orden bastante austera, no exactamente igual, pero parecida en algunos aspectos a la propia Orden del Temple, solo que desde el lado musulmán. ¿Qué otros conocimientos dominaban los templarios? Si Benedicto XIII tenía constancia acerca de esas cuestiones, ¿qué oscuros intereses pudo haber detrás del fin de la orden? El Papa Luna llegó a formar una de las mejores bibliotecas de su época, comprendiendo obras de todo tipo, incluso de ciencias prohibidas por la misma Iglesia que él encabezó. Hay un sustrato, unos valores que implican que los templarios eran usufructuarios de unos conocimientos muy ligados al propio entorno natural de la naturaleza, que no quiere decir que sea fantasía ni elucubración, sino simplemente es una interpretación. Demasiadas casualidades coinciden en un solo lugar. Peñíscola. Conocimiento, alquimia, magia y poder se ocultan tras los muros del último gran castillo que construyó el Temple. ¿Se invirtió tanto dinero y esfuerzo en construir una fortaleza solo para custodiar conocimiento y aprovechar el poder de la naturaleza? ¿O hubo algo más? Este lugar fue una pieza clave en la desaparición de la Orden. Antes de regresar, Guillén Langois y sus caballeros pasearon por aquella fortaleza. Sentía la luz, el calor y el magnetismo de aquel lugar. Observaba las marcas de las paredes. Las piedras hablaban, encerraban mensajes a través de una serie de signos tallados. ¿Tenían algo que ver con el lenguaje de la carta que llevó al comendador? Los templarios idearon un alfabeto con el que se comunicaban de manera secreta. Lo empleaban para criptografiar mensajes y documentos bancarios. Ellos inventaron un lenguaje criptográfico. Tuvieron la necesidad de hacerlo porque cuando mandaban emisarios y eran interceptados por el enemigo, les cogían el papel que llevaban y podían leer perfectamente lo que querían, que le mandara el rey. Mándame más gente porque estamos acosados o por lo que sea. Bien. Entonces, con este lenguaje criptográfico no pudo jamás nadie descifrarlo. Se valían de este lenguaje criptográfico para entregar documentos de crédito a quienes confiaban en ellos sus riquezas. Cualquier persona en cualquier enclave templario podía recuperar su dinero. Fueron los primeros banqueros, digamos, transeuropeos, incluso transinternacionales, puesto que llegaban hasta Jerusalén. Tú, por ejemplo, podías pedir un crédito en Jerusalén para regresar a Aragón, a tu reino, y comprar tus caballos, tu equipaje, pagar tu pasaje, y ellos te lo adelantaban en un lado con pagarés y con el dinero correspondiente, y te lo cobraban a la llegada a destino. ¿Pueden las marcas de cantería ocultar un mensaje? ¿Qué dirían las paredes de Peñíscola? Cruces, ángulos, flechas, infinidad de signos graban las piedras de un castillo lleno de incógnitas y suposiciones sobre su origen y las intenciones del Temple.
Una de las características de la arquitectura medieval era las señales de cantero. Los grupos de lapicidas de canteros esculpían en algunas piedras, sillares como estas, su firma personal. Esto se presta a varias interpretaciones. Lo que se dice no es la señal que aparece en la piedra ahora, sino la señal, en la piedra sillar, sino la señal que se hizo en el momento, porque antes de ser colocadas en estas paredes, las señales ya estructuraban la construcción. Había como el plano de colocarlas, la forma de sí mismo de colocar los arcos. Esto estaba hecho con señales. Siete siglos después, el castillo por el que hoy pasean cientos de turistas a diario es diferente de lo que fue en época templaria. El Papa Luna lo modificó y varias batallas y asedios lo llenaron de cicatrices. El castillo ha sufrido desde hace 700 años que lo construyeron los templarios, pues ha sufrido muchas destrucciones en las guerras. La principal fue en la Guerra de la Independencia, que perdió la quinta parte de sus cubiertos, o sea, la quinta parte de la construcción. Entonces perdió partes de torre, parte del acceso, parte de un segundo nivel que tenía, pero realmente cuando entramos al castillo es sobre todo el castillo templario, la obra templaria. Los canteros que levantaron aquellos muros no eran simples picapedreros, eran maestros constructores versados en ciencias y matemáticas. ¿Pueden ser estos signos representaciones mágicas con las que firmaba el maestro constructor? ¿O por el contrario, son marcas con las que buscaban el reconocimiento por medio de la arquitectura? Los gremios de canteros que trabajaban en una construcción eran estos grupos que se desplazaban de un lugar para otro para construir un edificio. Ellos tenían un signo, que era su firma, para dejarlo grabado y poder contar pues, los sillares que habría cortado en un día, en 2 días, en una semana, para cobrar. Naturalmente eran un control económico de jornada, de pieza, tanto la pieza, pues ellos seguramente cobrarían. Hay señales que están una sola vez y que otras que están 174 veces. Eso quiere decir que había muchos equipos de canteros muy especializados y que lo hicieron todo ex novo, es nuevo, y todo de un mismo empeño. Estaban muy bien dirigidos. Hay otros pensamientos más, no sé, de otra perspectiva, que dicen que hay un secreto plasmado que conducen un mensaje, que conducen a otro, y a su vez a otro. Que este castillo sugiere más preguntas que respuestas puede dar. Diversos símbolos y marcas se reparten por los diferentes rincones de la fortaleza, identificando a quien las esculpió. Un mensaje solo visible para unos pocos iniciados. Ningún símbolo, ningún elemento es casual en torno al temple. Todo tiene un significado. En el propio salón gótico, en la bóveda, hay unas hiladas de piedras sillares, unas blancas y otras grises, no claramente definidas, pero se pueden apreciar, que es una simbología religiosa muy anterior al cristianismo. En la capilla, que es el lugar sagrado o el lugar de poder, en las jambas de la puerta colocaron unas piedras sillares que son únicas en toda la fortaleza y en muchas fortalezas. Una mide 2,71 centímetros de longitud y la otra 181, y no es gratuito que estén allí. Era una señal como las muchas que hay ahora, que decía algo. Una que también, posibilidad que aprendieron los templarios en Tierra Santa, eran lo que se llaman las piedras asili, que eran las piedras que marcan, delimitan un lugar de poder, o un lugar de creencias religiosas, un lugar sagrado. Y lo plasmaban de esta manera, con estas piedras.
¿Es posible hallar entre todas las marcas y cicatrices de esta fortaleza centenaria un lenguaje que comunique lo terrenal con lo espiritual? Aquella madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, mientras el ejército de Felipe IV se preparaba en Francia para arrestar al Temple, varios barcos partieron de Marsella. Eran galeras templarias, pero no llevaban la insignia en sus velas. No podían ser vistos. Zarparon mar adentro y a las pocas jornadas de viaje avistaron Peñíscola. Guillem Langois hizo bien su trabajo. Les esperaban. Cuando desembarcaron la mercancía, solo unos pocos sabían que no eran víveres. Se adentraron en la sierra de Irta a esconderlo todo y juraron guardar silencio. En un lugar como este hay poesía. Poesía de la historia es la leyenda. Hay una serie de relatos legendarios de la tradición local que hablan pues, también de los templarios, que han sido muy importantes y lo son ahora todavía en la historia. La tradición local dice pues, que hay tesoros ocultos en la sierra de Irta, hay varios libros que hablan de ello. Dice que aquí en el castillo hay un acceso secreto que nadie ha visto, pero que todos dicen que sus antepasados les dijeron, pero no habrá aparecido nunca. Es decir, que hay un halo de misterio que pervive. La Orden del Temple se había convertido en los banqueros de Occidente, prestamistas y custodios de riquezas. Deudas, joyas, reliquias, libros de repartimiento y cartas pueblas. Cuando los reyes cristianos mandaron a sus ejércitos a apresar a los templarios, pudieron recuperar documentos y objetos de valor que les habían confiado previamente. La Orden del Temple fue una institución, una organización rica, poderosa, independiente, que ha suscitado la codicia de reyes y magnates privilegiados porque se convirtió en banco de reyes y de papas. Y sobre la Orden del Temple se ha escrito mucho. Yo diría que más que se ha escrito, se ha novelado mucho. Adquirida en 1294, Peñíscola se amuralló durante 13 años, coincidiendo el fin de la obra con el trágico desenlace de la Orden. ¿La construyeron para resistir a su fin? ¿Para custodiar sus riquezas? ¿Qué hay detrás de tantos rumores y leyendas en torno a los templarios y Peñíscola? Probablemente en esta obra que hicieron rápidamente, estratégicamente, que habían estudiado todas sus posibilidades, sentarían la sede, la casa principal de la Orden. Pero ocurrió que en 1312 la Orden fue abolida por el Papa Clemente V, perseguida y desapareció. Y entonces se quedó simplemente en un mero proyecto. ¿Qué ocurrió en Peñíscola cuando el Temple se enfrentó a su fin? ¿Resistió al asedio de sus perseguidores o sucumbió a la presión de la Iglesia y de la monarquía? Las defensas de Peñíscola permitían resistir y responder ante ataques por tierra y por mar. No era fácil tomarla por la fuerza. Aquí hubo un espionaje o lo que fuera, que se avisó de que el rey le interesaba Peñíscola. Cuando se dan cuenta los templarios, se venía, no sabemos exactamente si se escapó el comendador o si... El caso es que se dejó el castillo y no hubo la posibilidad ya de que Peñíscola sirviera para defenderse, para cerrarse y hacerse fuertes frente a los ejércitos del rey. Podemos decir, por desgracia, que nos hubiera gustado poder hablar de esta defensa de Peñíscola, no las tuvieron que utilizar porque se rindió o se marchó. El comendador dice que cogió una barca y se marchó. Se entregaron.
¿De qué les sirvió la fortaleza que construyeron para reconquistar sus días de gloria y materializar su poder? Resistieron en otras de sus grandes encomiendas, en Monzón, en Castellote o en Miravet. Peñíscola y el resto de plazas fuertes recién creadas en el maestrazgo se rindieron. ¿Qué papel desempeñó Peñíscola finalmente en la historia del Temple? Hay unas ventanas, sobre todo en la capilla y otras dependencias del castillo, que tienen exactamente una forma de ataúd apuntando hacia arriba. Es decir, dicen algunos que los templarios construyeron estas ventanas, que son muchas las que hay, en forma de ataúd porque querían transmitir el mensaje de que desde este lugar, cuando uno se muere, asciende fácilmente hacia Dios. Peñíscola es un lugar para la reflexión, para la meditación y el diálogo con Dios. ¿Acrópolis espiritual o fortaleza? ¿Nueva sede en Occidente o posible carta de cambio por su libertad? El pasado templario de Peñíscola es un caballo sobre el que montan la historia y la leyenda, como su propio sello y emblema de la orden, 2 jinetes a lomos de un corcel. Su monumentalidad demuestra que se hizo para resistir y custodiar cuanto quisieran, alimentando cualquier relato sobre tesoros y otros misterios. Pero se entregó. ¿Hubo realmente alguna vinculación entre Peñíscola y el fin del Temple? Desde Peñíscola, la Orden del Temple controlaba la costa y el interior. Eran dueños de todo cuanto podían ver desde aquel castillo. Llevaba más de medio siglo reclamando su presencia en el maestrazgo y al fin lo consiguieron. En los años 90 y en los primeros años del siglo XIV hay un desbordamiento templario en el norte del reino. Primero, en septiembre de 1294, un concambio con la monarquía por la cual el Temple cedía sus derechos en la ciudad de Tortosa, amplios, derechos ligados a aquellos que le había ofrecido el antecesor Ramón Berenguer IV cuando Tortosa se conquistó en 1148 al Temple, a cambio de Peñíscola, de Cuevas y de Ares. Aquí hay un doble interés que hay que analizar. El interés de la monarquía por realizar el concambio y el interés del Temple por una presencia en esta zona. Justo en sus años finales, el territorio que llegó a controlar la Orden del Temple se extendía desde Peñíscola hasta Teruel. Renunciaron a la rica ciudad de Tortosa e invirtieron una cuantiosa suma en la adquisición de Culla. ¿Qué les aportaban sus nuevas posesiones? Pues que prácticamente puede intentar crear un dominio territorial continuo desde la costa, toda la costa que domina desde Vinaroz hasta Alcocebre, dando por Les Coves, Ares, Culla, y llegar a enlazar con sus dominios aragoneses, con el castillo de Cantavieja y el castillo de Castellote. Lo impide Vilafranca. Vilafranca, que es donde el rey, que había formado parte del castillo de Culla, pero que en las disputas entre la herencia de Blasco de Alagón se ha ido por otra vía y el rey lo recupera y se lo da como aldea para Morella para impedir que el Temple justamente cree este microestado que realmente podía casi representar una amenaza para el rey. Monjes, soldados y gestores económicos, al reforzar su presencia en el maestrazgo, demostraron que cada uno de sus movimientos tenía un porqué. Sin embargo, tanta riqueza y tanto territorio acabó por despertar el recelo y el temor de la monarquía. ¿Cuál fue el precio de su poder?
el rey Felipe IV estaba muy endeudado, no tenía ni un duro. Hacía muy poco que había casado a su hija y entonces incluso le había pedido muchísimo dinero a los templarios. Y ocurría que, aunque hubiera vivido, no lo sé, pues hasta 50, 60 años, jamás le hubiera podido pagar todo lo que le debía a los templarios. Entonces pensó que lo tenía todo a su favor. Tenía al Papa Clemente V, lo tenía perfectamente a su disposición, porque era una persona muy voluble y además adoraba al Papa. Lo que hace en ese caso el rey es hacer una denuncia y mandársela al Papa. En la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, Felipe IV de Francia ordenó arrestar a la Orden del Temple acusándolos de herejía. Fueron apresados en Francia de manera inmediata. Todo estaba preparado. Cuando en octubre de 1307 Felipe IV de Francia decide ocupar las encomiendas templarias en una manifestación clara del poder enorme que habían adquirido las monarquías absolutas, no es fácil a la altura de 1307 ocupar todas las encomiendas templarias en una noche. No lo está haciendo porque crea firmemente en herejías templarias. Lo está haciendo porque para sus objetivos de control y proyecto político, el dominio sobre entidades que eran semiautónomas en el conjunto de Francia era importante. Por lo tanto, el Temple no lleva consustancialmente elementos de herejías. Si fue difícil ocupar las encomiendas templarias y probar la herejía, ¿cómo salió aquel complejo proceso adelante? ¿Qué intereses hubo detrás? Es sencillamente una utilización política ideológica de una manera magistral que está demostrando la fortaleza del Estado a la altura de comienzos del siglo XIV. Incidentalmente, Jaime II, que tomó las encomiendas templarias del Reino de Valencia en diciembre de 1307, nunca se creyó eso. Pero era operativo políticamente actuar para controlar esos dominios y que no los controlara, por ejemplo, la Orden del Hospital. Se articulan una serie de acusaciones que difícilmente son probables, incluso a través de la documentación que se conserva, difícilmente son probables, pero que al fin y al cabo son las acusaciones que salen adelante para tomar una justificación más bien de ámbito político, de ámbito territorial y de ámbito económico, que no tanto de ámbito religioso. A partir de ahí, hablar de mártires de una causa injusta, pues como digo, se han hecho muchas interpretaciones, pero si nos ceñimos a la realidad, tenemos que situarlo en el contexto político, económico y también espiritual del momento. Sus captores, sin tortura de por medio, nunca pudieron probar los pecados y las faltas que les acusaban. Finalmente, entre incógnitas y manipulaciones, la Orden del Temple pasó a la historia envuelta en un halo de misterio. Conforme ha ido pasando el tiempo, ha habido historiadores de todas las épocas que han ido dándole misterio, por aquello de que si de todas las declaraciones que tuvieron que hacer ilícitamente, naturalmente, porque era bajo tortura, unas torturas horribles. Los templarios se les achaca la maldición del viernes 13 y se dice que es precisamente porque la persecución contra los templarios comenzó un viernes 13 del año 1307, es decir, con otro 13 por delante. Esa es una de las principales supersticiones que hay en torno a este tema. Se dice que Jacques de Molay lo que dijo es que antes de un año, tanto el Papa como el Rey, como sus más inmediatos seguidores que contribuyeron a la caída de los templarios, morirían. Y lo cierto es que así fue. Antes de un año, los principales responsables de la destrucción de los templarios habían, como diría de Molay, ido a pasar cuentas, ¿no?
En su última década de existencia, los templarios pasaron de perder sus posesiones en Tierra Santa a hacerse fuertes en el maestrazgo. Fueran ciertas o no las acusaciones en su contra, jamás podían renegar del poder que habían alcanzado. Con Peñíscola como cabeza de puente, el territorio templario creado en el maestrazgo fue el principio de su fin en la corona de Aragón. Pagaron un alto precio. ¿Lo sabían? ¿Eran conscientes de que su fin llegaría fruto de la envidia y del temor ante su gran grandeza? El mundo, en el tema de la historia, está regido por intereses y no por verdades. Y por eso las cosas parecen contradictorias. Eso pasó con el Papa Luna y creo que en gran parte también con la Orden del Temple. Pocos acontecimientos en la historia han despertado tanto interés y han dado tanto de lo que hablar como es el origen, el desarrollo y el fin del Temple. Allí donde ha estado la Orden se encuentra el misterio, la leyenda y todo tipo de interpretaciones. Todo ese misterio, todas esas incógnitas, se acumulan en ciertos sitios que hablan por sí solos. Que encierran leyendas y lecturas alternativas a la monumentalidad con la que hoy se les ve, como Peñíscola. Tantas son las preguntas en torno al fin del Temple y por qué Peñíscola tuvo tanto protagonismo en los últimos años de la Orden, que alimentan la leyenda de un tesoro escondido en sus entrañas. Buscaron ese lugar estratégico que, por su estilo, por su robustez, su austeridad, su compacto y demás, ex novo, se hizo a propósito, todo de un solo empeño, todo de una sola vez, y en el escaso periodo de tiempo que va desde 1294, cuando lo adquieren, hasta 1307, que empiezan ya las persecuciones a la Orden. En ese espacio de 12 años construyeron esta mole defensiva que sería una visión, una trayectoria universal, de una parte, estancia, castillo, monasterio de la Orden del Temple, poderosísima Orden del Temple. Y por otra parte, el sede pontificia de un papa polémico, pero universal, Benedicto XIII, el Papa Luna. Un conocimiento ancestral, un tesoro, reliquias de Tierra Santa, el anillo perdido de un papa, aquella fortaleza construida a 64 metros sobre el nivel del mar y el paraje natural que la acompaña han sido silenciosos testigos de historias paralelas con un triste final. Tantas historias en torno a un mismo sitio no pueden ser fruto de la casualidad. Primero fueron los templarios, luego fue un papa. Ambos fueron acusados de herejía y ambos pasaron sus últimos días en la fortaleza. ¿Qué esconde Peñíscola más allá de la triste historia de quienes la habitaron? Más de una decena de enclaves de la actual provincia de Castellón guardan, 700 años después, la huella que en ellos dejó el Temple. El más singular, Culla. La ansiada posesión templaria, un remanso de paz donde confluyen magia, alquimia, cultos milenarios y leyendas. No les importó pagar un alto precio por ello, tampoco perder otras posesiones. Querían controlar todo cuanto había en aquel espacio. ¿Qué esconde el maestrazgo? Desde Peñíscola hasta Teruel, la orden militar más poderosa de la cristiandad creó un extenso territorio templario, codiciado, temido y finalmente conseguido por quienes